Decidí investigar sobre los monumentos y esculturas. Decidí emprender este viaje sin mucha idea de cuál es el destino, a dónde me va a llevar todo esto. Por eso, lo primero es ir al inicio, al origen, a cómo empezó todo. Al origen de cómo empezó todo. Hubo en Buenos Aires, fue la llamada Pirámide de Mayo, que en realidad la original está dentro de la actual, ¿no? Es decir, era mucho más chiquita, de una ciudad muy modesta, sin recursos. Y es el primer monumento que se erige para celebrar a la Revolución. Es decir, se hace un año más tarde de la Revolución para homenajearla. No es un monumento como los posteriores, un monumento nacional, sino un monumento revolucionario, ¿no? Que lo que busca es justamente celebrar a la causa por la cual se está luchando en ese momento. Sí, lo que hace es marcar el comienzo de la producción de monumentos en Buenos Aires, que en realidad es bastante posterior, y tiene que ver también no solo con cuestiones políticas, sino con cuestiones de presupuesto, ¿no? Es decir, Buenos Aires y también otras ciudades del país recién van a tener un cuerpo monumental destacado cuando tengan recursos importantes para poder financiarlo, ¿no? Toda la ciudad tiene monumentos, esculturas, objetos escultóricos, ¿y cómo los diferenciamos? Un monumento es aquel grupo escultórico o esculturas, pero que tiene una función pedagógica, que tiene un mensaje específico que darle al ciudadano. Que un grupo de personas en determinada época, nosotros tenemos los primeros monumentos desde el siglo XIX, se propuso dejar para la posteridad una idea, un concepto, un hecho fáctico a través de una escultura. Entonces, esos son los monumentos conmemorativos, los que representan una batalla, los que representan un científico, los que representan un político, un militar, una idea, un concepto que este grupo que lo convoca y que le encarga al artista y que hace que lo emplacen en un lugar de la ciudad, pretende dejar para la posteridad. Y las esculturas pueden ser ornamentales, decorativas, pero también tienen un mensaje, no tan explícito como el monumento decorativo, sino que tienen un mensaje intrínseco. ¿Por qué? Porque se puso en una determinada época, porque responde a un determinado estilo, porque quieren transmitir, o ya sea belleza o armonía o equilibrio o lo que fuera que una escultura ornamental quiere transmitir. Cuanto más descendía en las profundidades de esa caja, repleta de postales y fotos, más me intrigaba cada destino donde mi papá había hecho pie. Y de alguna manera, como si esa caja fuera una máquina del tiempo, más cerca me sentía de él. El plan, digamos, del momento que más se construyen monumentos de principio del siglo XX tiene que ver, por un lado, como decía un diputado en una discusión sobre este tema, Buenos Aires es una ciudad importante, pero es una ciudad fea y hay que embellecerla, ¿no? Era antes de él toda la construcción de todos los edificios y las avenidas que le dieron a Buenos Aires un carácter, en general, considerado una ciudad bastante bella, ¿no? La otra intención era la pedagogía política, ¿no? Es decir, hay que elegir héroes, o sea, el Estado elige héroes a los cuales presenta como los personajes fundamentales de Argentina. Entonces, Manuel Belgrano le escribe una carta a José de San Martín y la carta dice: mi corazón toma un nuevo aliento cada instante que pienso que usted se acerca. Porque estoy firmemente persuadido de que con usted se salvará la patria. Empeñese usted en volar. Si le es posible, con el auxilio y en venir a ser no solo amigo, sino maestro mío, mi compañero y mi jefe.
no cualquiera tenía un monumento, eran aquellos que el Estado Nacional seleccionaba para celebrar, ¿no? Por eso los primeros monumentos a personas argentinas, digamos, fueron San Martín y Belgrano, ¿no? Y después fueron entrando Carlos de Alvear, que en una época tuvo, digamos, como su familia también estaba en el poder, tuvo mucha fuerza como figura, y después se van agregando los personajes de Mayo y los héroes de lo que se denomina el panteón liberal del siglo XIX, ¿no? Sarmiento, Mitre, etc. Esos son los que tienen todos los grandes monumentos, Urquiza, que se emplazan en ese momento, que es el momento donde se construyen aquellos que son más imponentes en Buenos Aires. Bueno, para un ciudadano, una escultura en la ciudad está plagado de, eso es lo hermoso de la escultura, de discursos. Pues, por ejemplo, es muy distinto según para qué ser humano está esa escultura. Hay algunos que es nada más que un paisaje, o sea, lo vio desde chiquito y, uy, la sacaron. ¿Qué era? ¿Qué? Después lo otro, que como hay muy poca formación, muy pocos se paran frente a eso y se preguntan qué es, por qué se hizo, ¿viste? Y en general que está bien, porque vos decís, generalmente es un señor con cara de malo, en general mal modelado, puesto por intereses partidarios. ¿Qué quiere decir partidarios? De una parte, por la pelea de ganarse un espacio, como los nombres en las calles y autopistas. Son mezquindades en general. Y la gente percibe que es una mezquindad, entonces lo ignora. Ahora, cuando te encontrás con una escultura, es probable que vengas con esa fatiga y no la tomes en cuenta. Es hermoso, porque esto es lo que hablábamos antes, esto desoculta entidades, ¿no? La persona más reproducida de monumentos en nuestro país es la figura del general Roca. El general Roca y sus monumentos más importantes vienen del decreto del hijo del general Roca cuando fue vicepresidente en la década del 30, en la década infame. Entonces era el Estado que se hacía monumentos a sí mismo, ¿no? Entonces esa es la forma de la doctrina, la forma de decir un mensaje clarito. Colectivamente todos identificamos en un monumento de determinado lugar. Hacen a la convivencia del observador y la ciudad. Los urbanistas lo ven así. Nosotros lo vivimos así también. Y nos identificamos en determinado espacio con determinado monumento o escultura. Siempre consideré que este arte público, al estar al alcance de cualquiera, a la vista de cualquiera, es el arte más democrático que hay. Porque cualquiera lo puede ver, nadie tiene que pagar para ver una escultura, para acercarse. Pero ahí se da como una contradicción también, porque muchas veces en la actualidad nos preguntamos si el ciudadano común conoce estos monumentos y esculturas, está cercano, sabe lo que significan. El vandalismo se dio muy puntualizado después de la crisis del 2001 en Argentina, donde se robaron hasta todo lo que pudieron, hasta los sumideros, por el hierro mismo. La mayoría de las placas donde se decía el nombre del monumento, el escultor y demás, fueron desaparecidas. Hoy muchas esculturas no tienen ni siquiera un nombre, entonces el ciudadano común cuando las observa muchas veces no sabe ni de qué se trata. Tenemos varios vicios en nuestra cultura, para definirlo en dos ramas nada más. Uno que es el vicio de la belleza, que la belleza nos la enseñó Europa. Europa nos dijo qué es la belleza
Y dentro de ese concepto muy sesgado, todo lo que no se parece al arte bello europeo pareciera tener un estatus menor, ¿no? El arte americano es como menos importante, el arte africano es menos importante, el arte asiático es menos importante que ese arte europeo, en donde todo lo que se parezca a las esculturas francesas o italianas es realmente lo legítimamente bello, ¿no? En otro sentido, el otro vicio es que los monumentos, que son parte de, no solamente un mobiliario, son parte de ese patrimonio, eso que forma parte de cosas caras que tenemos en nuestro espacio público, terminan siendo como una especie de mojones, ¿no? En donde uno ya no quiere discutir si sostendría ese homenaje. Quiero decir, de tanto tiempo que hace que está tal o cual escultura, ya ni siquiera me pregunto si yo sostendría ese pedestal, le rendiría un homenaje a esa figura o a esa persona a la que me entero que, no sé, cuanto más datos tengo de ella, me entero que, bueno, la verdad que pensé que era un prócer, no sabía que había asesinado a tanta cantidad de gente, no sabía que había envenenado a tanta cantidad de gente, o que había apresado, o que había esclavizado. Pero bueno, el monumento dejémoslo ahí, porque hace 100 años que está, ya me figura en el GPS, me guío mejor para llegar al trabajo, y forma parte de mi paisaje tradicional. Entonces ya no me quiero ni preguntar si quiero o no quiero que ese monumento esté o no esté, ¿no? Hay una cosa que, por ejemplo, para mí, que es el uso de la escultura como fenómeno en su esencia. Para mí está, por ejemplo, en lo que se llaman los alineamientos de Carnac, que es el norte de Francia, que forman parte de algo que creo que está ligado a lo que se llama Stonehenge en Inglaterra, que es próximo. Son cosas del Paleolítico. Los alineamientos de Carnac son bloques de piedra de 4 o 5 toneladas, hasta un poco más puede ser, que están alineados, o sea, que los movieron y los pararon. Están enterrados en una parte y están parados. Y a los 10 metros hay otro, y a los 10 metros hay otro, y a los 10 metros hay otro, ¿viste? Y así 4 kilómetros. Y a los 10 metros, por otro lado, hay otra hilera. Ese misterio. ¿Por qué el ser humano hizo eso? Entonces, indiscutiblemente era algo imperial. Todavía no existía ni el concepto de imperio, ni, por supuesto, pero es algo para demostrar poder, porque imagínate, cualquiera que entre ahí se empieza a someter. Es lo mismo que lo que pasa con el David, o lo que pasaba. O sea, somos así de primarios. Siempre recuerdo un dicho que me encantó, que decía, ¿cómo puede saber la pulga a dónde va el perro? ¿No? Hurgar en cosas del pasado nos puede develar algo oculto, un mensaje, un secreto. Estas fotos y postales quizás fueran piezas de un gran y complejo rompecabezas, el cual por ahora desconocía por completo. Pero estaba dispuesto a averiguar qué imagen tenía para mostrarme.